Quiero comenzar enviando un saludo muy cordial y un abrazo fraterno para todos los amigos del Festival Internacional de Poesía de Medellín, para los que estéis allí y para los que nos escuchéis y me veáis desde otros sitios. Soy Antonio Colinas y en mi memoria se mantiene muy vivo el viaje que hice allí hace ya bastantes años. Y hay una cosa que me impresionó de este festival tan extraordinario, y es la presencia de la juventud. En unos tiempos en que faltan los valores, en que la sociedad a veces aparece como anestesiada, esa presencia viva de la juventud no la he podido olvidar. Y recuerdo que antes de empezar el acto, un joven levantó una pancarta que decía: «Nos podrán quitar la vida, pero no nos podrán quitar la poesía». ¿Qué quiere decir esto? Pues ante todo para mí quiere decir que la poesía nos acompaña desde los orígenes del ser humano. La poesía apareció en China, apareció en Egipto, en Sumeria. Tenemos también ahí en América la maravillosa poesía náhuatl. Quiere decir, ha acompañado la poesía al ser humano desde el origen y perdura hasta hoy. Por eso no podemos admitir que se diga que son malos tiempos para la lírica, esos tópicos, o que la novela se vende más que la poesía, o que la poesía no se entiende. Quizá tenemos que volver a los conceptos de pensar qué es la política, qué es la economía, qué es la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues algo, como acabamos de ver, profunda y remotamente unido a la vida. La poesía también exige cierta destreza, cierta vocación. La poesía es aquello que nos enseñan en los estudios, pero la poesía sobre todo es un calificativo que va unido a lo cotidiano. Muy tópico, dirán ustedes, pero muy verdadero. ¿Y quién no ha dicho a diario: desde mi ventana se ve un paisaje muy poético? O el verdor de Colombia, de sus paisajes, es muy poético. O yo en una ocasión viví un amor muy poético. Este calificativo de lo poético nos prueba que la poesía es algo consustancial a la vida diaria. Y esta idea de que la poesía va fundida a la vida y la vida a la poesía también ha sido fundamental en mi vida. Y de ello es un ejemplo extraordinario, como acabo de decir, el Festival de Poesía de Medellín. Un acto, una reunión, una convocatoria en la que hay poesía, pero también hay vida, y hay vida muy joven y muy prometedora. Cuando el poeta nace, pues es como si sintiera una voz que empezó a llevar dentro, y lo que tiene que hacer o lo que debe hacer es ser fiel a esa voz. Más allá de influencias, más allá de lecturas, hay esa voz interior que uno siente en la infancia, uno siente cuando abrió por primera vez aquel libro de cuentos que le regaló su padre, en mi caso, o cuando yendo en un coche veíamos los árboles, los paisajes. ¿Qué quiere decir esto? Que la poesía también es sobre todo contemplación. Como decía nuestro fray Luis de León, templarse con, a la vez que también puede ser un testimonio social muy vivo. Pero he hecho ya alusión a otra cosa muy importante en poesía, y hay una lectura en mi poesía que está sometida a los símbolos. Los símbolos son muy importantes para el ser humano. Ese árbol que vimos tempranamente, esa montaña, ese río, ese cielo, esa noche, ese mar, son símbolos poderosos que nos ayudan en los momentos de crisis. En esos momentos en que llega una enfermedad, en que llega una muerte, en que llegan momentos de desesperación, nos aferramos a los símbolos, a ese símbolo de la montaña y a esos páramos de uno de los poemas que yo les voy a leer ahora dentro de poco. Por tanto, atención a qué es la poesía. ¿A qué es la poesía? Incluso más allá de las poéticas que cada uno hayamos podido escribir a lo largo de los tiempos. Avanzan los años y somos escépticos hacia la teoría poética.
No quiere decir que no la respetemos, sino que nos parece a veces que ya hemos escrito demasiado, como es mi caso. Yo soy un autor, cada autor tiene su ritmo creativo. Hay autores que escriben 3 libros excepcionales, y hay autores como Neruda que escriben el centenar de libros. Es decir, cada autor tiene su ritmo creativo. Por tanto, siempre tenemos que valorar en esencia lo que es la poesía. Sí, decíamos antes que poesía es una vía de conocimiento, porque el poeta lo que hace en el poema es sentir y pensar a la vez. No solo transmite emociones. De ahí el que yo diga que el poema ideal es aquel poema en el cual el poeta siente y piensa al mismo tiempo. Pero últimamente, pues, vamos hacia la sencillez, el poema se hace más breve, vamos hacia ese otro viaje que es el viaje no solo del conocimiento, sino del silencio. Y bajo ese punto de vista, pues a la hora de juzgar a la poesía, decimos que poesía, yo digo en concreto en estos momentos, poesía es un modo de ser y de estar en el mundo. El ser remite a la profesión, a la vocación, el estar en el mundo a la vida, que no podemos ignorar. ¿Cómo ignorarla en estos días que hablamos cuando hay esa pandemia que afecta a toda la humanidad? ¿Cómo no ser sensible hacia los problemas de las tensiones, de las guerras, de las injusticias, ¿no? Ahí, en esos momentos de crisis, no vale la palabra coloquial, ni la palabra de los medios de comunicación, ni la palabra de los economistas, ni la de los políticos. Y ustedes tendrán presente que en esos momentos claves, en momentos en que los magnatarios de la tierra se reúnen o en que hay una ocasión solemne, ahí no se va a las ideas. Las personas que quieren hablar en ese momento esencial citan unos versos, citan los versos de un clásico, citan unos versículos de la Biblia, de los libros sapienciales. Es decir, cuando fallan el resto de las palabras, nos aferramos a los símbolos y a la poesía. Y yo he tenido ocasión como poeta, en estas semanas de retiro, de encierro que hemos pasado, de qué manera te llamaban, te decían qué puede hacer el poeta en estos días, qué puede hacer el poeta por la sociedad. Y lo que puede hacer el poeta es creer en una sociedad, más armónica, una sociedad que se vea privada de esas cosas, de esas tensiones que ahora vivimos, de esos problemas, de esas desinformaciones, de ese afán de triturar países y culturas, ¿no? Para mí, para mi obra ha sido fundamental el diálogo con otras culturas, con las culturas de la América Latina, con las culturas de Extremo Oriente, con las culturas de las dos orillas del Mediterráneo. ¿Cómo esto lo vamos a atomizar? ¿Cómo esto lo vamos a triturar? Ahí es donde aparece la poesía y debe seguir apareciendo la poesía. Por tanto, yo lo que quiero de manera muy entrañable enviarles un abrazo a todos ustedes y decirles que por favor este festival siga apostando por la poesía, que es seguir apostando por la vida y sobre todo que siga alentando y sembrando entre esos jóvenes que yo no podré olvidar. Un gran abrazo para todos los que me escuchan.